Estamos en estos momentos a punto de recibir a alguien realmente conmovedor, realmente una persona con un nivel de trabajo, de compromiso realmente gratificante y que realmente es muy estimulante para todos. Ella es licenciada, es miembro del Consejo de Administración, por un lado, del Museo del Holocausto. Y como se dice acá, tiene muchos cobaín, tiene muchos roles diferentes y ella también pertenece, es miembro del equipo de organización de TED. Vos te preguntaste muchas veces, TED Río de la Plata, por supuesto, TEDx Río de la Plata, vos te preguntaste muchas veces todos esos videos que ves de TED, todas esas cosas que te gustan ver y charlas y demás, cómo salen, cómo se hacen, ahora los vamos a ver. Permítanme presentarles a la licenciada Diana Won. Diana, adelante, ¿cómo estás? Ok, ¿Qué buen tal? día. Buen día. Mira, ¿te digo Marky Sí, o, Marqui, como o te soy guste. formal y te digo Marcos? Soy Marcos y Marqui, para el que le guste, lo que guste. No, no, sí, buen día, Marky. Gracias por la invitación. Al Y bueno, contrario, un estoy gusto y acá para un placer. responder a todas las preguntas bueno, todas no, pero bueno, Todas las que a las, puedas. a las que puedo responder. Perfecto. Mira, son dos, yo te llamé porque justamente la conjunción de dos ítems que aparentemente distintos, vos nos dirás si son realmente, me llamaban la atención. Y como leía que estabas en el Consejo del Museo del Holocausto, por otro lado estabas en el Consejo, el Comité Organizador del TED. Digo, bueno, son dos cosas bien diferentes y las dos cosas interesantes para saber y conocerlas. ¿Por cuál te gustaría empezar? Me da igual porque es decir, además tengo mi ejercicio profesional en mi consultorio, que es la otra cosa Sos que hago. psicóloga, ok. Y además, cuando puedo, escribo, así que encáralo por el lado que más te guste. Ok, escribís, quiere decir, publicaste libro o de la Tengo, profesión. tengo varios libros publicados, escribo columnas y notas de distintas temáticas en periódicos de la Argentina, en Clarín, Nación, en Infobae, Ok, eh, bueno, eh, eso. bien. Eh, ¿Cómo llegás al Museo del Holocausto? ¿Qué te bueno, llevó? llego al Museo del Holocausto porque soy hija de sobrevivientes de la Shoah. Ujú, Y cuando asumí esa condición y me pareció que era un tema que debía ser investigado, conocido, pero básicamente por mi propia curiosidad, yo quería saber cosas de mis padres ya no estaban, ujú, no tenía a quién preguntarles, entonces empecé a buscar a hijos de sobrevivientes y ujú, a charlar con ellos y a descubrir paralelos, similaridades, y eso me fue llevando a acercarme al Museo del Holocausto, ujú, en donde, bueno, conformamos un equipo de trabajo que se llamó Generaciones de la Shoah en la Argentina, ujú. en donde reunimos sobrevivientes e hijos de sobrevivientes. Vos sos segunda Par- generación. claro, Ujú, participé en el proyecto de Spielberg de toma de testimonios, ujú, en la capacitación de los entrevistadores, que fue un trabajo interesantísimo. ujú. Entonces se me abrió todo este panorama y ahí empecé a trabajar y a participar en distintos proyectos y distintas actividades en el Museo del Holocausto. Vuelvo un cachito para atrás, porque hay una parte que, que generalmente se da, que los padres no han hablado de esto. En tu caso, ¿cómo fue? ¿Tus papás hablaron del holocausto? ¿Hablaron de lo que pasaron? Mira, mira, hay distintas situaciones, pero en general, porque hay padres que sí hablaron, pero Por eso. y además así pasó en Israel, Ujú, particularmente, que es donde llegaron la mayor cantidad de sobrevivientes, ujú, eh, pasaron varias décadas sin hablar, varias décadas, eh, eh, sin hablar explícitamente.
Es decir, porque había Ok. cosas que estaban, que se veían, que no se decían. Eh, en mi casa fue exactamente igual. Ujú. Se hablaba, pero no se hablaba conmigo. eh, Muchas veces no se hablaba delante de mí. Mis padres hablaban con otros sobrevivientes, había Mm, cosas que llamaban la atención y que uno no entendía por qué estaban y por qué sucedían. claro. Pero cuando yo empecé a investigar este tema ya de grande, después de mis 50 años, Ujú. vi que sabía muchas más cosas de las que yo me daba cuenta que sabía. Que Claro, había tenías tomado registrado, había un bagaje registrado, claro. y fragmentos de informaciones Ujú. sin orden ni concierto. Entonces, lo que yo empecé a hacer es ordenar estas cosas que sabía Armar el y rompecabezas. una especie de rompecabezas, porque lo que no te sentaban y te decían, mira, el primer día fue así, el segundo día Claro, fue claro. así, no, es decir, una cosa en globo, en donde uno no tenía claro los tiempos, las trayectorias, cómo fue, quién, dónde, cuándo. Claro. Pero respecto del silencio del sobreviviente, yo tengo una mirada muy particular respecto del silencio, que coincide con la mirada de una socióloga francesa que se llama Dominique Fricher. Yo coincido con ella en que el silencio ha sido lo que permitió que los sobrevivientes pudieran desarrollarse y seguir viviendo. Que el Ujú. silencio, en lugar de cómo ha sido leído o como es leído habitualmente, como negación, como no quiero hablar, no quiero meterme con el sufrimiento, no quiero lastimar a mis hijos, todas esas cosas Ujú. que se dicen, que algo de eso hay también, pero que este silencio permitió la preservación de la vida y permitió que todos los esfuerzos estuvieran encaminados a salir adelante. Esto lo escribió Jorge Semprún en su libro La escritura o la vida. Él fue liberado de Buchenwald, había estado prisionero como comunista, y él dijo que cuando salió lo primero que quiso hacer fue escribir y contar lo que había pasado, hasta que se dio cuenta que esto lo hundía en una especie de lodazal Ujú. que lo desesperaba y que lo cubría y Claro. decidió no hacerlo. Por eso la Wow. escritura olvida. Estuvo varias décadas hasta que se sentó a escribir la experiencia. Entonces, yo me pregunté, ¿qué pasó con que los sobrevivientes un día dejaron atrás el silencio y empezaron a hablar? Yo creo que a pesar de el primer intento de ruptura del silencio, que fue cuando fue secuestrado Eichmann de la Argentina y enjuiciado en Israel, Ujú. que levantó todo un tema porque fue la primera vez que los sobrevivientes tuvieron voz pública porque testificaron en el juicio. Exacto. Y les Es hizo la primera vez. No, pero revivir además todo lo pasado, ¿no? no sabía que habían sobrevivido sobrevivientes, no sabían. Claro. Es decir, la sensación era que todo el mundo se había muerto. Y de pronto aparece gente que sobrevivió, que puede contar. Tuvo un impacto enorme, pero duró muy poco. No era el momento todavía. Ujú. El momento que hizo eclosión el dique que impedía el relato y el testimonio fue la película de Spielberg, La lista de Schindler. La lista de Schindler. Eh, la lista de Schindler cayó justo en el momento que tenía que caer. ¿Por qué? Primero era Spielberg. Spielberg era alguien Ujú. tan famoso y tan prestigioso que todo el mundo iba a ver esa película porque era de él. Exacto. Entonces tuvo una llegada y un alcance que si hubiera sido filmada por otro director no Quizás habría no. tenido nada. Misma repercusión, claro. Sí, sí. Entonces, bueno, los sobrevivientes empezaron a sentir que, puedo hablar de esto. Ujú. Había una sensación de ocultamiento, de preservación, de cautela, particularmente en Israel, en Ujú. donde habiendo hablado con muchos hijos de sobrevivientes, era como que era una vergüenza haber sido sobreviviente de la Shoah, casi una vergüenza. Claro, Eh, a la llegada sí, porque incluso eran mal vistos. A su Absolutamente, llegada eran porque mal eran los vistos porque eran como, ¿cómo ustedes se salvaron?
exactamente, era la implícita acusación de complicidad Sí, sí, sí. claro. Y entonces no lo decían, lo ocultaban. Bueno, el tema de la lista de Schindler puso todo en el escenario. Entonces, pará, puedo hablar, puedo contar, me van a Mm, escuchar. El mundo empieza a abrir las orejas y quiere escuchar. Y creo que la película esta confluyó con un momento en la vida de los sobrevivientes, que es lo que yo creo que es lo que permitió que pudieran hablar. ujú. Eh, ¿Tu tus el- padres vivían en ese momento? mi papá ya no, mi Mm, mamá todavía sí, ah, pero a poco tiempo después murió. ujú, Ninguno de mis padres tuvo la experiencia de testimoniar y de toda esta ah, apertura. Eh, la amenaza que sufrimos los judíos bajo el nazismo, ujú, similar a las amenazas que sufren los pueblos designados a ser matados en ujú, cualquier genocidio pasa lo mismo. La vivencia que tuvieron fue de una fragmentación del piso sobre el que estaban parados, en el claro, sentido de que el Estado los iba a proteger. El ujú, Estado, el gobierno es una institución que protege tu vida, que te da educación, que te asegura que la convivencia va a continuar, y cuando ujú, es el mismo Estado, la misma fuerza estatal la que te quiere matar, te sume en una incertidumbre y en una desesperación que yo lo vivo como que se fragmenta el piso bajo el cual estás parado. claro, claro. Entonces necesitaron varias décadas, como pasa en todas las dictaduras. Ujú, La gente no puede hablar inmediatamente. ¿Por qué? Porque necesita, en mi lectura, porque necesita que ese piso del contrato social básico se vuelve a construir, claro. se vuelva a recomponer, las Ujú, cicatrices van a quedar, las marcas van a quedar, en donde vos podés volver a apoyarte sobre el piso y esté firme. claro. ¿Qué es ese piso? Ese piso es, pude trabajar, me pude desarrollar, generé una familia, mis hijos llegaron adultos, mis hijos pueden crecer. Entonces, por eso se necesitan décadas, en donde se va recomponiendo aquella confianza básica que se había fragmentado. Ujú. Bueno, esa es la lectura que tengo del silencio y bueno, y ha cambiado, como vos sabrás, en este momento los sobrevivientes, los pocos que quedan, Los pocos que van quedando, exacto. hasta se sienten orgullosos de poder contar esta historia. Fui parte de la historia, la puedo contar y puedo transmitir, ¿no? Bueno, vos sabrás, hay un programa acá en Israel que se llama La Shoah en el Salón y que Sí, Salón el día de la Shoah sí, se invita a alguien que haya atravesado la Shoah. Ahora ya empieza a haber hijos porque claro. ya no alcanzan a ver todos los que pueden, estén con capacidad física y emotiva de poder hacerlo. Pero van alguien y se hace una noche en una casa, cualquier edificio, en cualquier casa, uno invita a sus alrededores y viene alguien a hablar de la Shoah, de lo que pasó en la Shoah, y es una forma más de retransmitirlo, ¿no? En Eh, Argentina también se hace Sicarón Basalón, claro, se hace, exacto. se hace acá también. Pero nosotros, con nuestro equipo de trabajo de generaciones de la Shoah, diseñamos y llevamos adelante un proyecto que se llamó el Proyecto Aprendiz, Ujú, que lo hicimos durante 10 años. ujú. ¿Oíste hablar del Proyecto Aprendiz? No, me suena algo, pero Fue, no sé exacto. fue antecesor del Sicarón Basalón. El Proyecto Aprendiz, nuestra idea, y lo hicimos, era unir a un adulto joven, no un adolescente, un adulto Ujú, joven, con un sobreviviente, en una relación de a ujú, dos, ujú, en encuentros privados de ellos dos, en donde iban a conversar de lo que quisieran, si querían de la Shoah, si querían de cualquier otra claro, cosa. claro. Lo que nos importaba no era
la información dura de lo que vivió el sobreviviente durante la Shoah. Ujú. Esa información estaba, muchos habían escrito testimonios, habían filmado para el proyecto Spielberg, la información dura estaba. Lo que nosotros más queríamos era que el adulto joven, el aprendiz, conociera en persona a un sobreviviente, Claro, tuviera el impacto personal, estuviera atravesado por esta relación con esta persona. que pueda Y, imbuir del otro. y pudiera el día de mañana, que ya está pasando hoy, Ujú. cuando el sobreviviente o bien no está o bien ya no puede hablar, Tal cual. pararse delante de un público en las escuelas, en instituciones, en Ujú. clubes, decir, yo la conocí. El día que fui a la casa, llegué con un paquete de masitas y se enojó conmigo. ¿Cómo me trae masitas si yo preparé la torta de queso? Claro. Es decir, cuando empezás a contar Ujú. así, esa cosa emocional, hablas de la persona, llega de otra manera que si te parás a contar datos duros. Exacto. Sí, sí. Entonces, la idea es que el aprendiz pudiera, y es lo que están haciendo, contar su propia, no la experiencia del sobreviviente, Ujú. sino su Tu experiencia experiencia en su frente contacto a, con el sobreviviente. claro. Es Fue un una cuestión proyecto emocional, es un contacto emocional, una transmisión emocional. emocional, experiencial, Claro, vivencial, sí. también intelectual, eh, eh, porque nuestra idea es que el testimonio oral Ujú. es imbatible. Obvio. Es decir, el libro es muy importante, el video es muy importante, esto, obviamente, pero el Ujú. testimonio oral tiene tiene la potencialidad del diálogo con el que escucha. Ujú. Y cuando das un testimonio oral, te pueden Ujú. preguntar. A un Es la libro no famosa, le... es la tradición oral, o sea, esto es algo ¿Qué tiene tan... que ver con la tradición oral? Y esto es lo que desarrollamos con el proyecto Aprendiz, que Ujú. fue una maravilla. Una última cosita te pregunto sobre este tema y pasamos al otro. Vos como psicóloga, y estás siendo parte de la segunda generación. Yo tuve oportunidad de estar en contacto unos meses con la gente que acá tienen su grupo de su institución de gente de hijos de la Shoah, segunda y tercera generación ya de la Shoah, que se están juntando. Y ellos me contaban que muchos traumas que ellos no sabían cuál era su origen, propios, cuestiones, impedimentos, cuestiones que ellos sentían que tenían, lo vivían como problemas, pero no encontraban el porqué. Trabajando ese tema, descubrieron que no eran propios, tan propios, sino que habían sido de alguna manera heredados, ¿no? También así llegó la tradición de la Shoah. Quiero pensar vos teniendo tanto conocimiento psicológico, ¿cómo lo viviste? Mira, Marqui, acá, según quien sea el que te lo dice, Ujú. vas a encontrar distintas opiniones, distintos puntos de vista. Obviamente, lo que uno recibe en su infancia, en sus primeros años, Ujú. en el clima de la vida familiar, tiene una importante incidencia en su vida. A todos nos pasa, A todos, claro. a todos nos pasa. Los sobrevivientes no procesaron su experiencia de la misma manera. Mm. Para los sobrevivientes, como para cualquier otra cosa en la vida, la Shoah no fue lo único que les pasó en la vida. Vienen de una familia, vienen de un entorno social determinado, algunos son del campo, de Stetlach, otros son de ciudades muy urbanas, algunos vienen de un nivel cultural muy alto, otros vienen de una formación muy básica. Están las características personales, hay gente con más capacidad de procesar las frustraciones y los dolores y hay gente Ujú. que sucumbe más rápidamente. Sí, no podemos generalizar. La experiencia de los sobrevivientes fue multiforme, no la podemos generalizar, eh, y lo mismo pasa con los hijos de sobrevivientes.
Todo depende, todos nosotros nacimos con características y condiciones genéticas que no tienen nada Diferentes, que ver con claro, las claro. experiencias. Y además hemos vivido circunstancias diferentes con nuestros padres. En la constelación de hermanos, el hermano mayor no recibe lo mismo que el segundo, que el tercero, que el Exacto, cuarto, que los exacto. mismos padres. Sí, Es decir, sí. es muy difícil generalizar. Ujú. Eh, 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 Podemos, te digo, yo como psicóloga tengo una lectura muy particular, no es popular, no es la lectura que Común. vas a encontrar en otras partes, acerca de los traumas y de la importancia de lo que se hereda y lo que se transmite, que Ujú. obviamente creo que es importante, pero no es determinante. Ah, No es determinante. wow, qué Eh, interesante. y creo que cuando tenemos alguna conducta que nos preocupa, que no nos gusta, que queremos modificar, que no entendemos de dónde viene, necesitamos teorías que las expliquen. Necesitamos teorías que las expliquen. Hay distintas teorías. Está la gente que cree en la astrología, está el psicoanálisis, está la teoría de la transmigración de las almas y de la reencarnación, Ujú. eh, y está la teoría de la Shoah. Sí, constelaciones familiares, etcétera. Bueno, son todas teorías, Claro, y todas tienen un cachito de algo. Está bien, no es que no son verdaderas, pero básicamente lo que tienen estas teorías es tranquilizarnos a nosotros mismos cuando claro, vienen a calmar una encontramos una, necesidad. encontramos una explicación. Ujú. Y cuando encontramos una explicación, ay, es tan tranquilizador, te hace bien, porque si no, no entendés por qué te pasa lo que te pasa. Por ejemplo, Claro. yo Ujú, tengo terror, nos pasa a muchos hijos de sobrevivientes esto, pero ujú. también le pasa a otra gente que no son hijos de sobrevivientes. Claro. Cada vez que tengo que pasar por un momento de mostrar mis documentos, en los aeropuertos, por ejemplo, Mm, o cuando hago un trámite oficial. Lo hago, viste, con una carga de sí. ansiedad, Interno, como, ¿no? como si fuera a descubrir que algo es mentira. Mirá qué Claro, loco. claro, claro, Todo el claro. tiempo, entonces me fijo si está bien, si la fotocopia que traigo está bien y si está el original, y si me van a preguntar, estoy segura de lo que voy a decir. Bueno, toda la vida yo me hice la teoría de que esto pasaba porque es lo que tuvieron que vivir mis padres, Claro, que en algún claro. momento tuvieron un Armaste, documento claro, falso. armaste un cuento que te servía. Marquí, capaz que por eso, o capaz que Claro, no, porque conozco gente que no tuvo esta vivencia de sus padres que les pasa lo mismo. claro, Es claro. decir, que les pasa frente a la autoridad, frente a la sensación de que alguien puede decidir sobre mi vida, me entra la angustia que no tiene nada que ver con la yoga. No, Así que todas estas teorías, suposiciones acerca de los traumas heredados, eh, so, ok. ni. Eh, sí y no, y si a vos te hace bien encontrar ahí la justificación de lo que no te va bien en la vida, está bien, Ujú. está Yo no fenómeno. te quiero contar mi caso personal, yo tuve uno de esos muchos años, porque mi mami murió cuando yo era muy chiquito y bueno, yo pensé que ese era el techo, ¿no? Que se llegaba hasta esa edad. Ella murió muy joven, obviamente. Entonces, hasta que yo no llegué a esa edad, pensaba que bueno, hasta esa edad era. Y después, de repente, siguió la vida, ¿no? Y Sí, bueno, sí. son Eh, cosas uno, se- uno se hace en su cabeza, que quizás uno se va agarrando de estas teorías que te hacen bien porque ordenan este caos de la información que no tiene, que no le encontrás un sentido. Es decir, así es. necesitamos, y parte de la psicoterapia, Ujú. así como yo la entiendo, es rearmar los datos con otro relato. Claro, Decir, este relato que vos te contaste a vos, a ver, ¿podemos armar otro con los mismos elementos? A ver, pensemos claro. cómo. Y capaz que eso Y te si ayuda, cambia. claro, Y te desarma algo claro, que y te si está angustiando.
en lugar de sentirte que sos el resultado de un padre maltratador, Ujú, ponele, ujú, te puedo cambiar la historia. También sos el resultado de un padre que no sabía manejar sus impulsos y con todo el amor del mundo quería hacer lo mejor posible, ujú. ¿no? Sí, sí. Cambiar el relato, Ujú. que te ubica en otro lugar, en lugar de víctima. Bueno, el tema de la victimización es una cosa que Claro, yo claro. El triángulo aprendí famoso. mucho con los sobrevivientes de la Shoah, en donde Ujú, algunos eligieron seguir siendo víctimas toda la vida y otros dijeron, no, no, yo no voy a ser víctima. Y yo sobreviví y yo tuve claro, fuerza, yo lo pude claro. hacer. ¿No? Si Son pude dos salir, si emociones. pude salir de ahí, ya nadie me para. Y está el otro que dice, siempre, siempre el mundo en contra de mí, ¿viste? Siempre me van a querer Claro, atacar. Bueno, son elecciones de cómo te contás la historia de tu vida, ¿no? así es. Vamos a dar vuelta a la hoja, pero no porque nos falte temas para hablar sobre esto, sino porque quiero llegar al otro tema. ¿Cómo llegas a TED? ¿Cómo nace? ¿Sabés cómo nace TED? Bueno, sí, en Estados Unidos nace hace como 50 años, Ujú, eh, con un grupo de gente que decide juntarse para compartir ideas nuevas, formas diferentes de pensar, formas diferentes de entender las cosas, y armaron un dispositivo en aquel momento era de 18 minutos, ujú. Un eh, formato. un formato, no me salía, de 18 minutos, Ujú, que me da mucha risa porque hoy día nuestra gente de TEDx Río de la Plata, que tenemos un proyecto maravilloso que se llama Clubes TED, ujú, en donde vamos a las escuelas secundarias para capacitar a los maestros para enseñarles a los chicos a tener su propia charla TED cada uno. mm. Entonces es maravillosa la experiencia de todo lo que aprenden. Entonces cuando vamos a las escuelas o cuando los que van, yo no he ido nunca a la escuela a decir, bueno, ¿saben lo que es una charla TED? ¿Sabés lo que le contestan? No. Hoy día, sí, son esas charlas largas de más de 10 minutos. Es decir, se pensó esto, era una charla breve de 15 18 minutos. Claro, Hoy para los pibes que están con los 30 segundos del TikTok, una charla de 8 o 10 minutos, esa charla larga de 8 o 10 minutos. larguísimo. Es muy gracioso. Eh, bueno, y empezaron este grupo de académicos, intelectuales, emprendedores a hacer esto y fue creciendo de manera imparable. Es Y mundial, o sea, es hay mundial, prácticamente en mundial. todos los países. En todos los países, en cada país hay varios, no hay solamente uno, Ah, y te dan la concesión, la X es TED en otro país ujú. y y que está avalada por TED, Internacional, digamos. claro. Y TEDx Río de la Plata empezó así, con un grupo, otra vez, en una casa, una cosa chiquitita, con con un grupo que se fascinó Con la con el idea. TED. Claro, claro, y empezaron a hacerlo acá. Bueno, y está funcionando ya hace 15 años, Mm. cada vez con más éxito, cada Río de vez la con... Plata es porque también abarca Uruguay, digamos. No, no, porque le pusieron TEDx Río de la Plata. Espera, ahí tengo miedo de no estar diciendo las cosas como son, pero creo que TEDx Buenos Aires ya estaba. Ok, Entonces no tuvieron que importa. elegir otro nombre. Está bien, Eh, está bien. ¿Y eh, cómo deciden quién da la charla, sobre qué hablar, cuáles son los... Ay, eh, Mark, es un proceso muy interesante. Es un ujú, proceso muy interesante. Cada TEDx tiene su estilo propio de cómo hacerlo. ujú. Yo lo que te puedo contar es cómo lo hacemos en TEDx Río de la Plata. Ok. El equipo que conformamos la organización somos unas 30 personas, Ujú, porque nos ocupamos de distintas cosas. ujú, Yo lo que más hago es coaching de oradores.
esa es mi función primordial. Ujú. Pero está el grupo de fundraising, está el grupo de logística, está el grupo de Mm. curaduría, en donde, Fundraising es para aquellos que no conozcan, no estén familiarizados con el término, es aquellos que hacen la recaudación de sponsor y donaciones, ¿no? claro, claro, Mm. Ok. eh, porque tratamos en la medida de lo posible de que la gente que no tiene disponibilidad económica pueda acceder, especialmente Ujú. escuelas. Entonces necesitamos del apoyo de empresas Claro. y de individuos. Y entonces lo que preguntás es por el proceso de curaduría. El Ujú. proceso de curaduría, que es como de la elección de oradores, tiene varias entradas. Una, la autoproposición. ¿A vos te parece, Mar, que tenés una idea interesante que proponer o que Ujú. tenés algo en lo que pensaste que vale la pena ser difundido? Mandas un mail a la organización, yo tengo una idea de Ah. tal y tal, Ujú. y entonces te piden, bueno, contanos cuál es tu idea, muy brevemente, mandanos un video de no más de 2 minutos Ujú. contando cuál es tu idea, y entonces uno evalúa si la idea, a veces uno cree que tiene una idea brillante y ya hubo 20 Sí. personas que plantearon lo mismo. Uno que sabe, uno no sabe. Claro. Sí. Pero a veces sí, No, a no veces sabés uno si tiene, decirle, mirá, ya hubo 20, ya está registrado lo tuyo. claro, pero además ya tuvimos 3 charlas sobre el mismo tema, ¿viste, no? Claro, claro, Pero a veces el mismo tema está encarado de tal manera que no es el mismo tema. claro. Permite Entonces otra faceta, claro. hay que evaluar la persona, el cómo lo encara, desde dónde, y si trae alguna información. Lo que nosotros decimos en TEDx Río de la Plata es que lo que queremos es instalar temas de conversación. Ujú. Es decir, que aparezcan cosas que a vos te digan, wow, no se me había ocurrido esto, y que te hagan conversar. Ujú. La otra forma Despertar inquietudes, de alguna manera. claro, inquietudes, intereses, que busques más allá. Ujú. La otra forma es otros oradores proponen a gente. Che, conozco a tal persona que le parece que es bárbaro, tal cosa. Esta es otra forma de que se acerque un orador. Ujú. Otra persona es haciendo la llamada pública. Bueno, Ujú. estamos abriendo la lista de oradores, ¿no? Claro. Son distintas formas en que se acerca la gente y eso después tiene un proceso de mirar cada uno, ir viendo cuáles creemos que pueden andar, cuáles no. Los rubros no son limitados. O sea, está No, abierto. podés hablar de lo que quieras. Ujú. Incluso puede ser alguna cosa performativa, puede Ujú. ser una danza, puede ser un canto, puede ser... Ujú. hicimos uno con la ceremonia del té, Ah, qué en donde lindo. fue totalmente silencioso la ceremonia del té, Ujú. fue hermoso. Eh, y entonces vamos eligiendo en función de algún paraguas temático que nos Ujú. planteamos todos los años. Ok. Este año el paraguas temático es el tiempo. Ujú. Entonces, como te imaginarás, hablar del tiempo lo podés hacer desde infinitos abordajes. Exacto. El tiempo como medida, o sea, No sé, el no tiempo, meteorológico, no el tiempo meteorológico. ¿por qué no? También meteorológico. El Ah, ok. tiempo. El tiempo, El ok. tiempo, fíjate, el tiempo tiene tal alcance y tal polisemia, es decir, Ujú. tantos sentidos Dif- posibles, que abarca, bueno, y estamos recibiendo propuestas, gente que se candidatea, bueno, muy interesantes, muy, muy, muy interesantes. Bueno, tiene un canal también de difusión dentro de YouTube, ¿verdad? Eh, Ustedes tienen La Plata, sí, sí, y sí. ahí se pueden ver todas las charlas de forma gratuita y libre. Sí, y una vez que están elegidos los oradores, empieza el proceso de coaching. Ajá. El proceso de coaching es un proceso per se, que lleva su tiempo, no menos de 3 meses, no menos de 3 meses.
en ujú, donde nos juntamos personalmente con cada orador y ujú, entonces tenemos que conseguir que formule, que encuentre cuál es la idea de su charla. A ujú, veces una experiencia o un saber hacer algo no es una idea. ujú. ¿Cuál es la idea que querés transmitir? Y entrarlo todo en un tiempo determinado. Pará. Una vez que encontrás la Ujú. idea, que a Ah, ok. veces no es tan fácil encontrarla, bueno, ¿cómo la vas a desarrollar esa idea? Con qué historias, con qué Ujú, experiencias, con qué anécdotas? Bueno, prepáralos, entonces prepara todo, y una vez que prepara todo eso, se empieza a trabajar la secuencia, como una especie de guión, qué va primero, qué va claro, claro, después, claro. El con la orden. apertura, cómo es el cierre. Una vez que está armado todo eso que lleva mucho Mm, trabajo, claro. eh, eh, Planificación. los, los oradores en el medio de esto todos dicen, ¿para qué me metí en esto? Ujú, Porque nosotros decimos que es un sube y baja de claro. un día entre la otra, otro día no funciona, está bien, no funciona, ¿no? Estamos así. Y una vez que tenemos el guión hecho y que estamos contentos y que el orador dice esto es lo que quiero decir, tenemos que trabajar con el delivery, con cómo se entrega. Ujú, ¿Cómo se entrega? claro, Como pequeñas clases de actuación, ¿cómo lo decís? claro, claro. ¿Cómo lo decís? ¿Dónde está tu mirada? Tu gesto corporal, tu respiración, tu actitud hacia el otro, Ujú, eh, eh, ¿dónde haces un silencio? El tema de los silencios es fundamental mm, en una charla. Bueno, todo eso lleva por lo menos 3 meses. ok. Bueno, haciendo un pequeño cierre, tenemos que el Museo del Holocausto se puede visitar en Buenos Aires. Sí, sí. ¿Tenés idea de Se puede, horarios? se puede visitar, mirá, hay que ir a la página web Ahí está. del Vamos a la página web. Museo del Holocausto de Buenos Aires y yo sugiero pedir un turno para una visita guiada porque la visita guiada te lo hace disfrutar muchísimo más y Ok, entender muchísimo más y enriquecerte muchísimo más. bien. Y las charlas TED, como dijimos, están en un canal de YouTube. Todo aquel que quiera TED Río de la Plata, que quiera ver las charlas que ha coacheado Diana, están allí en No, TED. pará, todas No, no, bueno, coach. algunas, está bien, está bien. Pero parte del trabajo de TEDx, Diana. con Mark TEDx Río de la Plata, no te olvides de la... TEDx Río de la Plata, ahí está. ¿Y tenés algo más que podamos promocionar? O sea, algún libro o algo que esté a disposición? O que te busquen, te pueden seguir como Diana One. Sí, sí, mi página web es www.dianawang con W y G Ujú, punto net, .net. Muy punto bien. net. Diana, un gusto enorme. Muy, muy agradecido por esta charla. Y la verdad que sos una persona muy rica y muy linda de conocer. Así que bueno, estoy más que contento de haberte encontrado.